Hola Iglesia, es un privilegio estar con ustedes en este día y poder traerles la palabra de Dios. Por esta ocasión pasaremos del Evangelio de Lucas al Evangelio de Marcos para estudiar un pasaje de suma importancia para todos nosotros. El Evangelio de Marcos es un tanto diferente al Evangelio de Lucas, en el sentido de que es un evangelio más corto, un evangelio más conciso, más directo, ya que Marcos quiere dejar bien claro de una manera contundente quién es Jesús y por qué es digno de que rindamos nuestra vida a Él. Me acompañan en una oración para comenzar esta enseñanza. Señor, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por poder presentarla, Señor. Te pido que me ayudes a hacerlo fielmente, Señor, que tú seas glorificado a través de ella, Señor, y que tu Espíritu Santo me ayude y me dirija para presentarla de una manera que te dé gloria, que te dé honra. Y te damos gracias, Señor, por este gran privilegio, Padre. En Cristo Jesús. Amén. El pasaje que tenemos delante de nosotros en este día es Marcos 11, versículo 12 al 21. Y me acompañan a leer este pasaje, por favor, en sus Biblias. Comenzamos ahí con el versículo 12, que dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y el 16 dice: Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y este pasaje está situado en la última parte, en la tercera parte del Evangelio de Marcos, en la que nos relata la última semana de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y los eventos que llevaron a su muerte en la cruz. Y la primera parte del Evangelio de Marcos, del capítulo 1 a la mitad del capítulo 8, él afirma su autoridad como Dios. Después de esto, hasta el final del capítulo 10, él prepara a sus discípulos para el ministerio que ellos iban a llevar a cabo después de la partida de Jesús. Y en esa tercera parte, como les dije, narra esa última semana de ministerio terrenal. Y como contexto de nuestro pasaje, justo un día antes, el primer día de la última semana de su ministerio terrenal, Jesús había entrado a Jerusalén montado de un pollino, sobre una alfombra roja, por así decirlo, compuesta por hojas de palmera y mantos, seguido por sus discípulos y otros peregrinos, siendo reconocido por las multitudes como el rey mesiánico prometido en las Escrituras. Si nosotros pudiéramos ver imágenes de ese recibimiento, pensaríamos que el pueblo estaba comprometido con Dios y que querían que se hiciera su voluntad. Sin embargo, el día siguiente sería un día muy diferente y sería evidente que tanto las autoridades judías como el pueblo estaban alejados de Dios. Jesús conocía el corazón de estas personas y Él conoce nuestro corazón. Él sabía que toda esa alabanza que había recibido cuando entró a Jerusalén por esas multitudes no estaba dirigida verdaderamente a Él, sino que las multitudes querían un Mesías, quien ellos pensaban que iba a resolver
sus problemas. Todo esto a pesar de que Jesús enseñó el tipo de Mesías que venía a ser. Un Mesías sufriente, un rey que venía a servir y a cargar con los pecados de su pueblo en una cruz. Jesús había hablado de su muerte en varias veces. Sin embargo, ellos continuaban teniendo esta idea falsa sobre él. La multitud estaba emocionada por tener a un Salvador nacional quien los libraría de la opresión romana de una vez por todas, pero no querían un Mesías que los librara de su pecado. Ellos no se imaginaban que la victoria del Mesías vendría a través de sufrimiento y vergüenza en una cruz, en vez de que el Mesías causara sufrimiento y vergüenza a los romanos, a quienes ellos querían quitar del poder. Este pasaje que tenemos delante de nosotros es un pasaje que tal vez puede parecernos extraño, porque no estamos acostumbrados a escuchar a Jesús decir palabras como estas, pero nos advierte de algo muy relevante que nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Lo que Jesús nos advierte es del peligro de tener una religión vacía, de la hipocresía religiosa, de aparentar pero no ser, sobre no producir fruto verdadero. Jesús deja muy en claro que Él condena todo aquello que promete una cosa que aparenta, pero en realidad da otra. Y este texto puede ser dividido en 3 secciones. Y Marcos acostumbra a utilizar una técnica a la que asemeja un sándwich, o sea que comienza con una historia, luego añade una en medio para después terminar con la primera historia. Y todo esto para hacer énfasis en esa historia. Y las 3 secciones de este texto son: la primera es la higuera infructuosa, del versículo 12 al 14. La segunda es la condenación del templo, del versículo 15 al 19. Y la tercera es la palabra cumplida, versículo 20 al 21. Y comenzamos en esta primera sección, la higuera infructuosa, en el versículo 12. Dice el versículo 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, y quisiera que paráramos ahí. Como les había comentado, Jesús llegó a Jerusalén el día anterior, y en la noche de ese día, Él partió a Betania, que era un pueblo que estaba a las afueras de Jerusalén, para pasar la noche ahí, probablemente en la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta. Lázaro, su amigo, a quien acababa de resucitar. Entonces, al día siguiente, por la mañana, Jesús salió nuevamente rumbo a Jerusalén, muy probablemente sin desayunar, porque el texto en el versículo 12 nos dice que tuvo hambre. Y también nos dice en el versículo 13 lo siguiente: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que ha confundido a muchas personas a través de la historia. Jesús no estaba haciendo un berrinche, sino que estaba utilizando la situación que se le presentó para enseñar una parábola viviente, una parábola en vivo. Y una parábola, como Jesús la utiliza, es una ilustración que utiliza ejemplos de cosas terrenales para expresar una verdad espiritual más profunda. Jesús ve a una higuera que tenía muchas hojas, o sea, una higuera que estaba diciendo: ven, tengo fruto. Aunque, como el pasaje dice, este no era el tiempo de higos, porque la temporada de higos era poco antes del otoño, y esto que Marcos nos narra ocurrió en la primavera. Sin embargo, las higueras eran un árbol extremadamente común en Israel, y algunas especies daban fruto en diferentes tiempos del año. No era el fruto maduro como tal, pero era un fruto comestible. No era muy rico, pero era suficiente para satisfacer el hambre. Y la presencia de hojas indicaba que había fruto. Entonces, Jesús ve a esta higuera que parecía que tenía fruto, pero como vemos en el pasaje, dice: nada halló sino hojas. Él no encontró nada.
Esta higuera era solo apariencia y nada de fruto. Vemos que Jesús, como consecuencia, dijo a esta higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús condenó a esta higuera porque tenía la apariencia de tener fruto, pero no lo tenía. Este pasaje solo lo podemos entender si entendemos el propósito de Jesús al decir estas palabras. El Señor está utilizando esta higuera como una parábola viviente, como una ilustración para que sus discípulos entiendan esta verdad. Porque aquí dice, y lo oyeron sus discípulos. Jesús quería enseñarle a sus discípulos sobre lo que iba a hacer solo unas horas después, cuando llegara al templo, y también les estaban enseñando las consecuencias que tiene tener una religión vacía, especialmente la que se estaba llevando a cabo en Israel. Él les enseñó acerca de la consecuencia de abandonar a Dios, y una de las consecuencias para ellos, para el templo, fue su destrucción en el año 70, 40 años después de estas palabras. Y Jesús utiliza la higuera, ya que en el Antiguo Testamento, en diversas ocasiones, se compara a Israel con una higuera, y una higuera con fruto era asociada con su prosperidad, tanto material como espiritual. El punto de Jesús al declarar esto, al declarar el juicio en contra de la higuera, no es la higuera misma, sino que Jesús la usa para demostrar el juicio que está declarando en contra del templo y sus líderes. Jesús está condenando la hipocresía religiosa en la que se aparenta ser algo que no es, el tener muchas hojas, mucha apariencia religiosa, pero nada de fruto. Jesús, en la siguiente sección del pasaje, les iba a demostrar el ejemplo perfecto de cómo Jerusalén se había convertido en un lugar en el que se practicaba un ritualismo vacío, sin consideración verdadera por Dios. Todo se había corrompido y se habían alejado de Dios. Ellos abandonaron a Dios. Al igual que la higuera, ellos parecían tener fruto, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Las autoridades religiosas habían convertido el templo como una manera de sacar provecho y no un lugar para mostrar la devoción a Dios. Y esto es lo que vemos en la segunda sección, la condenación del templo, en el versículo 15 al 19. El templo era un lugar donde el centro debía de ser Dios y su gloria. El templo era un recordatorio de la necesidad de perdón, ya que era un lugar para ofrecer sacrificios para el perdón de pecados. Se suponía que era un lugar en el que Dios era el centro, pero se convirtió en un lugar de negocios deshonestos. Ellos convirtieron al templo en una especie de tianguis, como lo vemos en los siguientes versículos. Dice el versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Entonces Jesús entró al templo, comenzó a echar a los que vendían y compraban, y aquí hay dos personajes para destacar. Y el primero es los que vendían, incluyendo los que vendían palomas, y el otro es los cambistas. En la semana que Jesús entró a Jerusalén, el pueblo estaba celebrando la Pascua, en la que se celebraba cómo Dios libró a su pueblo de la mano de Faraón y lo sacó de Egipto. Y en esta celebración se ofrecía un cordero como sacrificio. Y este tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha. Según el historiador judío Josefo, se llegaban a ofrecer 255,000 corderos en una Pascua en Jerusalén. Entonces los peregrinos que iban
a Jerusalén desde lugares lejanos. Ellos iban a celebrar la Pascua, pero ellos tenían pocas opciones para presentar a un cordero, ya que una opción que ellos tenían era criar un cordero y llevarlo desde el lugar donde ellos vivían hacia el templo, teniendo en cuenta que los corderos no es un animal para viajar largas distancias, y si llegaban a lastimarse ya no podían presentarlo como sacrificio. Entonces aquí es donde entran los que vendían. Ellos eran personas que se sabe por los historiadores que pagaban a la familia del sumo sacerdote para poder vender corderos en el templo, para los peregrinos principalmente, las personas que venían de lejos. Ellos vendían los corderos aprobados por los sacerdotes. Era producto garantizado, por así decirlo. Era algo que podría parecer piadoso, pero en realidad su motivación era ganar dinero. Eso era el centro de lo que ellos estaban haciendo, ya que vendían los corderos en más de 16 veces lo que costaban regularmente. Su motivación no era el amor de Dios, el amor a Dios, solo era una apariencia. Jesús también habla de los que vendían palomas, que usualmente era el sacrificio que ofrecían las personas más pobres, lo cual nos deja ver que estas personas también se aprovechaban de los más vulnerables. Esto era un negocio bien organizado, porque también había otro grupo, el segundo personaje, que eran los cambistas. Los peregrinos llevaban dinero para comprar un cordero o el sacrificio que ellos iban a ofrecer, pero este dinero era extranjero, no era aceptado en el templo porque tenían imágenes de dioses paganos. Entonces los cambistas tomaban su dinero pagano y les daban dinero que fuera aceptable en el templo. Esto podría parecer como algo bueno, pero vamos a lo mismo. Esto era algo que solo aparentaba piedad, pero no era así, porque funcionaba como una casa de cambio. Ellos cobraban una comisión muy alta para sacar provecho. Eso no era más que un robo con apariencia religiosa. Y no solo esto, sino que dice el versículo 16, y no consentía, hablando de Jesús, que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Aparte de lo que acabamos de ver, el templo era usado como una especie de atajo. El templo estaba en el lado oeste de Jerusalén, sobre un monte. Entonces, para cortar camino, las personas pasaban por el templo con sus carros para transportar lo que vendían. Pero Jesús les detiene. Jesús quería que vieran el templo con reverencia, como un lugar donde Dios debía ser honrado, no como un simple atajo. El hecho que lo usaran así demostraba la ligereza con la que tomaban a Dios y al templo. Este era un lugar para que las personas vinieran a adorar a Dios, pero eso no parecía importarles mucho, especialmente a las autoridades judías. Tristemente, su prioridad era ganar dinero y no les importó corromper el propósito del templo y deshonrar a Dios al quitarlo de en medio. Pero Jesús no desaprovechó esta oportunidad para enseñar, y lo vemos en el versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús no solamente sacó a los vendedores, sino que también les enseña al citar a Isaías 56:7. Jesús dice: mi casa debería ser una casa de oración para todas las naciones. Y este mercado estaba ubicado en el patio de los gentiles, el cual, esa sección era la única en la que un gentil, o sea, un no judío, podía entrar en el templo y conocer al Dios verdadero. Este patio era un anuncio de que Dios derramaría su gracia para todas las naciones. Sin embargo, en vez de ser un lugar misionero, era un lugar
en el que las personas buscaban hacer su voluntad y no la de Dios. Y esto nos deja claro un principio, que cuando abandonas el buscar la gloria de Dios en tu vida, habrás abandonado su voluntad. Cuando abandonas el buscar la gloria de Dios en tu vida, habrás abandonado su voluntad, así como lo hicieron estas personas. Y Jesús continúa al decirles que habían convertido su casa en una cueva de ladrones, citando a Jeremías 7:11. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada por montes, con cuevas, y los ladrones se escondían en ellas junto con lo que habían robado. Y eso es lo que esas personas estaban convirtiendo el templo, un lugar de ladrones. Y con todas estas palabras, Jesús definitivamente atrajo la atención de las autoridades judías, porque sabían que estaban dirigidas para ellos. Y esto lo vemos en el versículo 18. Dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La reacción de los escribas y los principales sacerdotes pudo haber sido arrepentirse y darse cuenta que Jesús les estaba reprendiendo con razón, con justicia, con verdad, pero su reacción fue todo lo contrario. Buscaron cómo matarle. Ellos le tenían miedo, debido a que temían que las multitudes dejaran de seguirlos y que ellos pudieran perder su posición de poder y autoridad. Ellos vieron que el pueblo estaba admirado de su doctrina y temieron. Para ellos fue claro: si Jesús gana, nosotros perdemos. Ellos estaban listos para traicionar al Señor. Los líderes espirituales, aquellos que debieron haber estado más expectantes de la venida del Mesías, eran los que estaban listos para matarlo. Ellos, aparentando piedad, buscaban su gloria y no la de Dios. Y esto nos lleva al último punto, la palabra cumplida del versículo 19 al 21. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Después de todo esto, Jesús sale de Jerusalén y regresa a Betania. Y ahora, esto conecta con la parte inicial de la historia, que tenía que ver con la higuera. Al siguiente día, los discípulos ven lo siguiente, en el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Los discípulos se encontraron con la misma higuera que Jesús había condenado y se dieron cuenta que estaba seca. Aquí es donde es claro que la higuera era un instrumento solamente para ilustrar lo que estaba pasando en el templo. De igual manera, las autoridades religiosas de Israel y el pueblo, en su hipocresía, iban a recibir el juicio de Dios, así como lo recibió la higuera. Ellos también fueron secados desde la raíz, porque en realidad no tenían vida espiritual. El final del ministerio de Jesús significaba juicio para el sistema religioso de Israel. Era el final de esos líderes y autoridades judías. Ahora, al ver esta historia, es necesario preguntarnos: ¿cómo es que esto aplica a mi vida? Porque esto no solo tiene que ver con algo que ocurrió en Israel hace 2000 años, sino que tiene relevancia para nosotros. El Espíritu Santo inspiró esta palabra para que fuera incluida para nuestro provecho. Este pasaje es una advertencia en contra de la hipocresía espiritual. Las autoridades y el pueblo de Israel cayeron en esta hipocresía y nosotros no estamos exentos de caer en ella. La advertencia de este pasaje es que es posible que podamos hacer cosas que parecen piadosas, como venir a la iglesia, participar en grupos de estudio, entre otras cosas, pero en realidad estar viviendo una religión vacía, con un corazón alejado de Dios.
Jesús mismo dijo, por sus frutos los conocerán. No por sus hojas, no por su show, no por su apariencia, sino por los frutos. Es que el Señor demuestra la obra que hace en nosotros. Y un peligro que nos presenta este pasaje es que la falta de fruto ahora puede significar falta de fruto por siempre. O sea, estar viviendo, aparentando dar fruto, pero sin dar fruto verdadero, puede llegar a endurecerte al punto de que ya no quieras saber nada de Dios. Estar jugando con Dios puede llevar a endurecerte, y eso es un gran peligro. Es un gran peligro. Y aún como cristianos, podemos pasar por temporadas en las que nuestro corazón está frío, está alejado de Dios, pero no damos la apariencia de eso, sino que hacemos las cosas solo para aparentar. Y al hacerlo, estamos cayendo en la misma actitud en la que cayó el pueblo judío y sus autoridades. Tristemente, en muchas ocasiones preferimos ver qué podemos sacar, qué podemos ganar, a lo que en verdad el Señor quiere de nosotros. Queremos que se haga nuestra voluntad. Queremos ser el centro. Cuando es difícil perdonar, preferimos no hacerlo. Cuando sabemos que debemos de hablar la verdad, preferimos callar. Cuando sabemos que debemos de pasar tiempo con el Señor, preferimos distraer nuestras mentes en otras cosas. Cuando sabemos que Jesús debe de ser el centro de nuestras vidas, ponemos otras cosas delante de Él. Y todos estamos tentados a aparentar para quedar bien delante de las personas. Pero debemos de reconocer que esto es inútil, ya que en Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él escudriña la mente. Él conoce tu mente, Él conoce tu corazón. Podemos engañar a los demás, podemos engañar a las personas, pero a Dios no. Y Jesús mismo habló fuertemente en contra de aparentar estar cerca de Él, pero en realidad no conocerle. En Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si te das cuenta que tú has estado engañado, o que llegas a caer en este pecado en menor o mayor medida, este no es un pecado que esté fuera de lo que Dios puede perdonar. La gran diferencia para las personas de la historia que acabamos de leer es que ellas le dieron la espalda a Jesús y no se arrepintieron de su pecado. Cuando el Señor nos muestra nuestro pecado, es una oportunidad para venir delante de Él en arrepentimiento, para recibir su perdón. Este mensaje no es para condenar, sino para animarte que vayas al trono de la gracia. Si esto es una lucha para ti, es el momento de ir a Jesús y pedirle ayuda. La Escritura nos dice en Hebreos que Él se compadece de nuestras debilidades. Él siente compasión por nuestra condición. Cuando vamos a Él en el arrepentimiento, reconociendo que no podemos, dice un autor que Jesús no nos recibe tapándose la nariz por la suciedad de nuestro pecado, sino que Él nos recibe con gusto porque Él quiere ayudarnos y darnos de su gracia y amor. Jesús es la persona más comprensiva que existe. Entonces en nuestro pecado es a Él a quien debemos de buscar. Debemos de ir a Él confiados de que nos recibirá y que no nos echará fuera como Él lo promete en su palabra. Él quiere que seamos conformados a su carácter y que como su cuerpo seamos sanados y librados de nuestro pecado. Precisamente esa es la razón por la que Jesús vino a este mundo, para vivir la vida que tú no podías vivir y entregar su vida en la cruz para cargar con tu pecado, para perdonar tu pecado y rescatarte en medio de tus luchas. Él pagó por nosotros
Él perdonó nuestro pecado, no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz. Él nos amó. Y por eso es necesario que le sigamos de manera humilde, sin buscar lo propio, no pretendiendo ser algo que no somos, sino buscarle a Él con integridad. Dice en Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Estos son ejemplos del fruto que debe de haber en nosotros. Debemos de llenar nuestras mentes, nuestros corazones de las verdades bíblicas que vemos aquí, para que podamos vestirnos y comportarnos con integridad y reflejar lo que somos en Cristo. Y una herramienta práctica para no caer en esta hipocresía es desarrollar amistades honestas que no te permitan vivir en ese engaño. Entre más abierto seas con tus hermanos, con tus hermanas, será más difícil que caigas en este error. Tengamos cuidado. Examina tu corazón. No seas como la higuera que promete fruto, pero en realidad no tenga. Que el Señor nos ayude a que amemos más su gloria que la nuestra, y que en su gracia perseveremos en su voluntad para su gloria. Y si tú no has confiado en Cristo, arrepiéntete de tu pecado, ve a Cristo, date cuenta que no puedes hacer las cosas solo, que necesitas a un Salvador. Es por eso que Jesús fue a la cruz, para pagar por pecadores como tú. Y si tú vas a Él en arrepentimiento y fe, Él te puede salvar. Ya que si no lo haces, te esperará el mismo destino que a la higuera: una eternidad en el infierno. Yo te pido que vayas a Cristo para que Él te salve. Hermanos, acompáñenme en una oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque, si bien puede ser dura, reconocemos que tú eres rico en misericordia, en gracia para con nosotros, y que si vamos a ti arrepentidos, tú nos perdonas de nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, a caminar de una manera que te dé gloria, en la que tú seas el centro de nuestra vida, y que no aparentamos, Señor. Que no busquemos aparentar, Señor, sino que nos comportemos como lo que somos, hijos tuyos, Señor. Te doy gracias por esta palabra en Cristo Jesús. Amén.